Hoy queremos aprovechar que estás aquí con todas nosotras para hablar de ello, Elena, y que pongamos en evidencia las claves de la educación que la pandemia ha confirmado. Elena, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta educación en la distancia que estamos viviendo? Bueno, buenas tardes, buenos días. Veo a quienes veo en pantalla, veo muchas caras conocidas, lo cual está bien, pero también por otra parte pienso, pero pobres, ¿no? Van a oír por enésima vez las mismas ideas repetidas, pero bueno, eso ya es responsabilidad de cada uno. Yo quería, no solo por retórica, sino sinceramente agradecer la oportunidad de compartir este rato de reflexión. Yo creo que hay muchas maneras de clasificar a la gente, pero una de ellas es las personas que cuando hay dificultades no solo no se amedrantan, sino que se crecen y hacen más cosas todavía. Es evidente que María y Leandro pues son dos personas de estas, es decir, que montan actividades en un momento en que todo es un poco más complicado y yo quiero reconocer el mérito que ellos tienen. Y por eso, pues desde luego cuando me dijeron que si me apetecía compartir esta actividad, pues dije que sí. Y elegí el contenido que es sobre lo que yo estoy pensando, no iba a hablar de otra cosa. Entonces, lo que yo estoy ahora reflexionando un poco es cómo esta situación, que ha sido una situación, está siendo una situación de crisis, como todas las crisis, tiene una posibilidad de, si lo enfocamos bien, producir un cierto crecimiento, ¿no? Eso decimos en psicología del desarrollo y en general. Entonces yo, que soy más bien optimista, pues lo veo desde ahí. ¿Qué hemos podido aprender? Cuando digo que hemos podido aprender, no quiere decir que lo hayamos aprendido. Como luego hablaré, solo voy a hablar de posibilidades. Para que se conviertan en un cambio real, tendríamos que recordar qué supone hacer que la comprensión de un problema cambie las prácticas. Eso lo retomaré al final. Pero sí me parece, y es el eje vertebrador de lo que voy a comentar, que lo que ha pasado en estos meses, lo que está pasando, lo que está por pasar, permite ver que determinadas ideas sobre lo que era esencial en la educación, sobre lo que entendemos que es aprender, sobre lo que entendemos, por tanto, que es enseñar, que no es otra cosa que ayudar a aprender, lo estábamos diciendo como un discurso teórico de la innovación. Y muchas veces había gente que lo oía o no lo oía, pero incluso es que los que lo oían, bueno, pues era discurso. Yo creo que la potencialidad de este tiempo ha sido que algunos de esos discursos se han hecho tan elocuentes, es decir, se han visto tan claramente en lo que ha pasado, que debemos, yo por lo menos quiero contribuir a eso, darnos cuenta de que ahora es menos opinable. Determinadas cosas ya no son solo una posibilidad frente a otras, sino que algunas se han puesto de manifiesto con una elocuencia que ya es difícil cerrar los ojos. Siempre se puede cerrar los ojos, pero es más difícil ahora cerrar los ojos y no ver que algunas cosas eh, se han constatado. No son solo ideas que tienen algunos académicos al respecto. Ese es mi objetivo. Reflexionar durante un ratito, unos 40 minutos que hemos acordado para que pueda haber preguntas sobre cuáles son esos aspectos de la enseñanza y el aprendizaje que yo creo que se han visto claramente reforzados por lo que ha ido pasando. La primera de estas ideas para mí tiene que ver con algo que es muy importante, que es el concepto de lo básico e imprescindible. Lo básico imprescindible es un concepto que César Coll, que por cierto sé que va a estar también en estos diálogos junto con Mariana hablando de personalización. César Coll y yo escribimos en 2006, fíjate el tiempo que ha pasado, porque llevábamos mucho tiempo dándole vuelta, pero yo creo que es una idea que yo le sigo viendo, vigencia es más, cada vez se la veo más. La idea, ¿cuál es? Una idea bastante intuitiva, pero que luego hay que adoptar con radicalidad y profundidad. La idea es que podemos aprender muchísimas cosas y que los docentes queremos enseñar lo más posible porque somos personas que hemos disfrutado aprendiendo y por tanto que la gente aprenda nos parece algo maravilloso. Entonces queremos enseñar y enseñar y enseñar, cuanto más mejor. Eso está muy bien.
Yo creo que es algo que habla bien de nosotros, pero tiene el riesgo de que olvidemos una idea esencial, y es que quizá por intentar enseñar mucho, que aprendan mucho los alumnos, las alumnas, no tenemos claro qué es lo que sí que es esencial que aprendan. Y a veces acumulamos, enseñamos muchas cosas con el riesgo de que lo básico no se aprenda. Yo pongo siempre un ejemplo. ¿Cómo es posible que en 9 años de escolaridad, hablo de la estructura española, desde 3 hasta 12, ¿no? Los centros de primaria en España son así. 9 años de influencia educativa, todos los días, bueno, de lunes a viernes, bum, 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 eh, puedan hacer que algunas alumnas y alumnos acaben la obligatoria sin comprensión lectora. ¿Cómo es posible? Esto se puede contestar de muchas maneras, pero yo lo que voy a enfocar es, yo creo que una de ellas es que no le hemos dado la importancia que esto tiene como básico imprescindible. Podrían haber aprendido muchas más cosas, pero lo que no puede ser es que no hayan aprendido esto, porque sin aprender esto no se puede seguir aprendiendo otras cosas, y es más, sin aprender esto hay una desigualdad esencial, porque el básico imprescindible es, tal como lo definíamos en aquel momento César y yo, César ya lo había definido antes, es aquello que de no aprenderse pone al aprendiz en el riesgo de desigualdad, porque es esencial para moverse por el mundo, porque para eso es la educación, para que tú seas una persona y cada vez regules más tu vida y el mundo no te controle a ti. La lucidez de identificar qué es el básico imprescindible, aquello sin lo cual estamos poniendo en riesgo y que va siendo una bola de nieve. No aprendes esto, se impide no aprender esto. Esa idea yo creo que ahora se ha puesto claramente de manifiesto, porque los docentes hemos tenido que decidir, bueno, Dios mío, no han aprendido, pero ¿qué es lo que yo tengo que comprobar que por lo menos han aprendido? Y al hacernos esa pregunta, hemos vuelto, en cierto sentido, las personas que por lo menos, a mi modo de ver, se han hecho preguntas lúcidas sobre esto, tengo que comprobar que lo han aprendido, porque esto es esencial. Ojalá la hayan aprendido también más y más, pero no pueden no haber aprendido eso. Entonces, esta idea se ve cuando decimos, no hemos podido dar todo, pero ¿qué es lo que tenemos que comprobar que hemos dado? No insisto mucho más, pero yo creo que esto es esencial, entender la importancia de lo básico imprescindible, ¿no? Lo básico imprescindible remite, en otro plano de análisis, a lo que en términos de equidad se llama la renta cultural mínima, ¿no? Ahora que estamos tan con estas ideas de lo mínimo, claro, es que hay algunas cosas que si no las aprendes, no hay igualdad de oportunidades. No hay igualdad de oportunidades. Puedes aprender más y eso marca diferencias, pero hay una renta mínima por debajo de la cual hay una pobreza educativa, que la OCDE la define en términos de PISA, pero que lo de menos es el criterio técnico. Ahora lo importante es entender la idea de que por debajo de algunos aprendizajes se pone en riesgo lo que es la equidad, porque no hay acto esencial para que tú puedas seguir desarrollándote. Eso tiene que ser compartido por todos los docentes. Nos hemos dado cuenta de que cuando nos tenemos que poner de acuerdo, como luego hablaré, para hacer una evaluación que se quiere cada vez más colegiada, es fundamental que eso lo compartamos porque es el referente en el que nos tenemos que fijar para decidir si tenemos que seguir ayudando, si esto ya está construido. Es ese referente. Cualquier aprendizaje, pero el mínimo sigue siendo una de las ideas absolutamente esenciales. Cuando se ha hecho esta reflexión sobre el básico imprescindible, yo he oído a docentes y, bueno, desde luego he leído a académicos, pero a mí me impacta más, me interesa más ver docentes que cuando han tenido que decir, bueno, lo básico, pero bueno, ¿qué no pueden haber dejado de aprender? Se empiezan a contestar esa pregunta en términos de competencias. O sea, la gente no dice tanto este contenido, este otro contenido, sino que cuando ya dice lo esencial, la respuesta muchas veces viene ya definida
en términos más competenciales. Tienen que haber aprendido esto, tienen que haber aprendido esto, y esto remite más saber hacer algo, usar esto para enfrentarse a tal tarea. Entonces, esta lucidez de tener que centrar la mirada que ha llevado la pandemia, yo creo que también ha sido positiva para este discurso que tiene que ver con, ya, pero es que lo esencial es que desarrollemos competencias. No se pueden desarrollar competencias sin contenidos. Entonces, no sé, es una idea que yo ya me da vergüenza decirla, porque la he dicho tantas veces, pero es que hay que entenderla. O sea, no estamos diciendo que no haya que entender qué contenidos han tenido que aprender, desde luego, pero porque sabemos que esos contenidos le han permitido actuar ahora en el mundo de una manera distinta a como actuaba, aprender de otra manera. Y esa respuesta que vuelve a situar, por tanto, los contenidos en su lugar, que es como vía para adquirir competencias, pero no como meta en sí misma, yo creo que cuando ha habido que preguntarse, a ver, por favor, por lo menos comprobemos esto, ha llevado en mayor medida al tema de las competencias. Por lo menos, insisto, en los docentes que yo conozco, ¿no? Además, dentro de estas competencias, a mí me parece, y esto ya no lo he comprobado en tanta gente, pero sí que creo que si lo reflexionamos, a mí me parece evidente, puedo estar muy equivocada, porque además en estas etapas de confinamiento hay un riesgo de ensimismamiento, claro. Entonces yo me puedo haber contado mi vida y estar convencida de cosas que no lo sean, pero yo creo que se puede argumentar con una cierta lógica y validez, por tanto, que hay elementos de esas competencias que se han puesto claramente de manifiesto, como es toda la idea de que si algo tenemos que ser capaces de conseguir en la enseñanza obligatoria, es que cualquier futuro ciudadano o ciudadana sea capaz de sentirse responsable del planeta en el que vive y de los otros ciudadanos que habitamos el planeta. Digo esto porque yo he dedicado mucho tiempo, justamente en los meses anteriores, en la Ley de Educación de España, en el anteproyecto de ley que ahora se está debatiendo en el Parlamento, a pensar cómo conseguíamos que eso que está en la Agenda 2030 de una educación sostenible, también inclusiva, ahora hablaré de esa otra dimensión, pero sostenible, cobrara realidad, ¿no? Y yo creo que el problema de que en este momento entender el mundo en términos de interdependencia, primero de una dependencia del soporte físico donde estamos, si no hay sostenibilidad en sentido ecológico más físico. Pero este discurso ya estaba. Ahora el problema es que lo hemos visto. Por eso digo que lo ha hecho más. Pero esta pandemia ha puesto clarísimamente de manifiesto la interdependencia social. Es decir, cómo necesitamos los cuidados y cómo dependemos los unos de los otros. Es decir, que esto es global, se ha dicho tanto que no lo voy a repetir. Entiendo que todos los que estamos aquí lo compartimos, pero el problema no es solo compartirlo, es darse cuenta de la consecuencia educativa que eso tiene. Y es que, por favor, si no conseguimos que todo alumno, toda alumna acabe la obligatoria entendiendo esto, ese es el currículum ecosocial. Y había ya algunas instituciones que no que lo habían propuesto, que lo están haciendo en este momento, que tienen una propuesta curricular absolutamente pormenorizada, cómo se hace en cada asignatura, pero cómo se hace en la convivencia, pero cómo se hace en los comedores, o sea, que tienen una propuesta curricular absolutamente global, pero son muy pocos. Yo creo que queda refrendado, me parece a mí, ahora lo discutimos, queda completamente garantizado que no hay duda, no hay duda. Si las competencias son importantes, desde luego, todas las que aluden a que los alumnos, las alumnas acaben la obligatoria, al menos la obligatoria, con esta competencia, que es una competencia muy amplia, que a su vez implica otras muchas, ¿no? Pero como idea global, me parece que también es algo que se ha puesto claramente de manifiesto. Yo creo que también, yo recuerdo cuando oía el otro día a la ministra de Educación, bueno, el otro día no, hace ya
no sé, porque se pierde un poco la noción del tiempo en esta situación, pero quizá mes y medio, la ministra de Educación defendía, no sé si con mucho éxito, pero defendía, como luego hablaremos, el tema de la evaluación, y además de aprovechar, para hablar de la evaluación, hablaba de que aprovecháramos para enseñar en estos meses con esta lucidez de lo esencial y atendiendo a determinadas metodologías. Cuando citaba eso, ¿de qué metodologías hablaba? Pues de metodologías que son las que permiten hacer competente, porque hay metodologías que son incompatibles con hacer competente a alguien, son incompatibles. Por tanto, volvía a metodologías que tienen que ver con la interdisciplinariedad, el trabajo por ámbitos. Yo el otro día hablaba con un grupo de colegios de la red de marianistas, con los responsables de las personas, de quien van un poco a ayudar a los centros a seguir, y esa persona veía claramente que había una oportunidad en este momento de tirar de la organización de los centros con esta idea de trabajar por ámbitos, trabajar de manera más interdisciplinar, que a su vez arrastra, si quieres, si no, no lo arrastra, la codocencia. Pues, los ámbitos, en vez de las áreas, en el caso de España, están en este nuevo anteproyecto, esta idea de ir avanzando, pero o con metodologías de indagación, es decir, en último término, con metodologías que permiten que sea el aprendiz, el agente esencial, el que hace activamente, participa, dirige, regula, es agente de, decirlo como queráis, de su propio proceso de aprendizaje, y en ese sentido puede realmente tener experiencia de los aprendizajes y hacer los suyos. Yo creo, por tanto, que además de lo básico imprescindible, el básico se ha resuelto en términos de competencias, o sea, pone más claro esto, que a su vez arrastra el que hay determinadas metodologías que son más compatibles con las competencias que otras, ¿no? Además, y es otro bloque entero, distinto, para mí fundamental, yo creo que esta pandemia ha obligado a que veamos con toda claridad la idea de la atención a la diversidad, la personalización, la individualización, llamémosle cada uno con lo que mayor significado le traiga a la cabeza, ¿no? Tiene muchos matices cada uno de los términos, pero yo no me voy a detener, porque además la charla precisamente que van a tener Mariana y César es sobre esto, o sea que ellas ya os contarán con más detenimiento los matices de este concepto. Pero lo que yo quiero decir es que no ha quedado más remedio, no ha quedado más remedio que entender que había que hacer una atención mucho más individualizada y comprobar, por tanto, comprobar, no ya como idea teórica, sino comprobar que las ayudas, cuando se dan más ajustadas, porque esa es la clave, o sea, aceptar la diversidad humana, que no hay dos mentes iguales y por tanto no hay dos aprendices iguales, la consecuencia educativa es, por tanto, hay que enseñar de manera ajustada a esa diversidad, ¿no? Y superar la idea de que eso solo pasa con unos raros, que son vulnerables y con los cuales sí, claro, con esos hay que individualizar los que tienen alguna discapacidad, no, sino la atención a la diversidad como un rasgo de cualquier sujeto humano, ¿no? Pues ahora ha tocado hacerlo. Y mucha gente se ha dado cuenta de que cuando puedes, tienes, pero por tanto puedes ajustar la ayuda de manera más individualizada, ahí hay una capacidad de ejercer influencia educativa que yo creo que es cualitativamente distinta, y eso creo que también es un valor importante, porque además, y es otra idea, esto ha permitido de nuevo a algunos descubrir, a otros confirmar, consolidar, tomar conciencia con mayor claridad, ampliar la comprensión de esta idea de que las personas, descubrir cosas nuevas en los alumnos y alumnas. Yo lo he oído en los docentes. Es decir, es que mira, yo me he quedado sorprendida de esta persona que ha sido capaz de regularse, como yo no estaba allí, cómo se ha ordenado, cómo ha hecho la agenda. Esta otra persona se ha perdido, porque claro, cuando yo estaba allí, ya la tarea estaba definida. Pero ahora que lo que se ha visto es la necesidad de poner en marcha otras habilidades,
la he descubierto a algunos en esa competencia y a otros en la ausencia de ella. Entonces, he tomado conciencia de la importancia de eso como aprendizaje, pero además he descubierto que la persona había determinados aspectos de ella que no conocía, ¿no? Yo creo que esta idea para mí es muy importante porque creo que todo docente debe llevar grabado en su mente la idea de que las personas no somos, sino que estamos. Esto algunos antiguos alumnos que hay por aquí me lo han oído decir tantas veces que deben estar ya hartos, pero es que es esencial y aquí se ha visto. Al estar en otro contexto, porque la persona es la misma, ¿no? Si es que eso existiera. Pero en fin, diríamos, en la vida cotidiana diríamos, la persona es la misma. Ya bueno, la persona es la misma, pero ahora en otro contexto ha actuado de una manera diferente. Porque las personas estamos, no somos, en el sentido de rasgos esenciales que aparecen siempre, sino que el contexto activa, ¿no? Un sistema de actividad activa determinadas cosas. Eso ya lo sabíamos, porque sabíamos que había alumnos, decíamos, desmotivados en clase, que de pronto los veíamos montando el viaje de fin de curso y no los reconocíamos, porque ahí estaban motivados, tenían iniciativa, eran emprendedores, ordenados, y eran la misma persona, el mismo sujeto psicológico. Por tanto, no es una idea nueva, que no somos, sino que estamos. Pero en este momento ha habido gente que lo ha descubierto, ¿no? Personas que creían, hoy esta persona, cantidad de dificultades de aprendizaje tiene, y ahora la han visto aprender de otra manera. Y cuando aprendía de otra manera, han visto la cantidad de aprendizajes que en otro contexto, no tan academicista, no tan pesado, no tan acreditativo, era capaz de hacer. Y como lo han visto, no tenían que hacer un acto de fe, lo han comprobado, puede ser que esto les ayude a entender esta idea de abramos, por favor, esponjemos un poquito el sistema educativo. Tengamos además la convicción de que la gente va a aprender de maneras distintas e intentemos descubrir eso que no descubríamos, pero que la única manera de descubrirlo es que empecemos a hacer en el futuro actividades de aprendizaje, contextos cada vez más diferentes, lo que llaman algunos auténticos o experienciales, o que dejan salir partes de la persona que están ahí y que sí que se construyen y se potencian, sin duda, pero que ya que la gente ha construido. A mí esto me parece fundamental. Claro, esta idea ha llevado a algunas personas e instituciones a tomar conciencia y de hecho están poniendo en marcha para el año que viene todo el tema de la tutela, ¿no? de la tutorización. Yo creo que esta es una de las líneas, por lo menos en España, que yo oigo a directores, a grupos, pero es que el trabajo de tutela, la tutoría, la orientación, aquí hay también orientadores, que les va a caer una, ya les está cayendo, pero, pero porque es que ahora de pronto se ha descubierto lo importante que era tutelar, mira tú, esto es lo que tiene esta pandemia, que ahora de pronto, oye, ahora sí, el riesgo es que una vez lo vean como de unos que saben hacerlo. Pero bueno, yo creo que no, que se ha entendido que es que enseñar tiene este elemento de individualización, por tanto que todos los docentes tenemos que tener esta parte de individualización que no quita, que luego haya personas más expertas que nos puedan ayudar a este trabajo, ayudándolo, no haciéndolo ellos, ayudándolo a que lo hagamos mejor. Yo creo que esta idea de la tutela está muy clara, ¿no? Pero no solo, como os decía, para los más vulnerables, sino para darnos cuenta de lo que ha aprendido cada uno y, por tanto, desde dónde vamos a partir para el año que viene. Y eso me lleva al tercer gran bloque de lo que yo creo que esta pandemia, si se reflexiona sobre ella, puede ayudarnos a terminar de asentar, que es el tema de la evaluación. Para mí el tema de la evaluación en esta pandemia ha sido interesantísimo. De hecho, es de lo poco sobre lo que no he escrito, porque era una entrevista, pero bueno, sobre lo que he hablado de manera sistematizada, ¿no? A raíz, digo por contextualizar a los que no viven en España, del debate que aquí se ha montado a raíz de lo que la ministra de Educación
propuso con respecto a qué hacíamos ahora con la evaluación. Cuando llevábamos ya un trimestre sin dar clase, el siguiente tampoco íbamos a poder dar clase. A ver, y ahora, en realidad la gente decía, ¿cómo vamos a poner notas? Entonces, esto es lo primero que se ha visto, ¿no? Yo creo que el debate de la evaluación ha enseñado varias cosas. Una, por favor, la diferencia entre evaluación y acreditación, evaluación y calificación. El debate ponía de manifiesto que no estábamos hablando de lo mismo todos, ¿no? Sino que la gente estaba, muchas de ellas, el debate social, anclado en el aprobado, ¿no? Todavía esta mañana, un estudiante mío, yo casi le mato, en una tutoría me decía, pero era de grado, ¿eh? Me decía, está acabando, claro, porque esto del aprobado general, yo digo, "Ay, por favor, no me digas eso, pero ¿cómo el aprobado general?". Bueno, yo creo que ha ayudado a personas y sobre todo al discurso general a entender la diferencia entre evaluar y acreditar. Porque lo que se nos pedía era, en primer lugar, que lo que no podíamos era no evaluar. Es decir, no saber qué habían aprendido y, por tanto, en qué podíamos basar el siguiente paso que tenemos que dar. Entonces, ¿ha quedado claro eso? Cuando hablaba la secretaria de Estado de FP, que hablaba en la rueda de prensa, ¿no? Y decía esto de los informes individuales. Es tremendo, ¿no? Que haya los informes individuales como una novedad, así como algo que ha venido porque viene la pandemia. En fin, son informes individuales. Es cierto que no los hacemos para todos los alumnos, pero la idea de que cada persona ha llevado un proceso y está en un punto del aprendizaje es algo que llevábamos años diciendo y que por tanto no es solo para los de Agnés, para los de adaptaciones, sino algo fundamental. Ahora se ha exigido para todo el mundo y por tanto yo creo que esta idea de diferenciar entre evaluación, saber dónde está para saber, para regular, para saber cuál es el siguiente paso que hay que dar, que tengo que dar yo como docente, que tiene que dar ella como aprendiz, ha quedado, espero, por lo menos en el discurso se ha puesto mucho más claro, ¿no? También la evaluación, ya lo he dicho, ha exigido volver a cuál es el referente. Y en esa idea, volver a lo básico, imprescindible como referente esencial de evaluación. Y luego ha aparecido el tema duro de la acreditación, ¿no? En el sentido de la nota, pero sobre todo de promocionar o no, titular o no. En el caso de titulación es más radical, pero bueno, siempre está en todos los demás casos el tema de la promoción. Y yo creo que aquí ha habido un cierto avance, porque más allá del primer escándalo social de esto es un coladero, este discurso que siempre hay, ha habido muchos textos y mucho hablado sobre la falta de sentido de la repetición. Yo creo que esto ha empezado a calar. Es decir, que ha habido gente que ha aceptado. ¿Por qué? Porque se ha podido decir que ya lo decía la OCDE. Claro, palabra de Dios, que ya lo decía como que era negativo, no solo para el alumno o la alumna, sino para los gobiernos. Para los gobiernos que les sale caro. Esto es fundamental, fundamental. Entonces, pero bueno, es que está bien no tirar dinero público. Mucho más importante es no machacar la vida a nadie. Entonces, que era el argumento de que no era bueno para los alumnos, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto es muy importante resaltar que se ha visto con claridad. Eh, ¿Por qué? En el fondo, lo que adelantaba el Ministerio como propuesta, que tras el primer, oh, Dios mío, no, lo gracioso es que como se pensaba, todas las comunidades han acabado haciendo lo mismo. Pero eso sí, lo ha hecho cada una para su territorio, con la tranquilidad y el gustazo de hacerlo tú para los tuyos. Pero bueno, bien, podrían haber dicho eso y no decir, por tanto, que la idea era incorrecta, pero en algún momento se dijo que era incorrecta, pero es igual, el caso es que se ha puesto así. ¿Qué es lo que ha habido? Pues la idea de que evaluar tiene que, no evaluar, perdón, acreditar, tiene que ser un acto colegiado. Es decir, que no podemos dejar que ninguna idea loca a alguien que se le cruza un cable, que se nos puede cruzar a cualquiera de nosotros.
puede de pronto decidir que alguien no promociona, no titula. Una sola persona, ¿no? Esta idea de que más ojos, más mentes son más lúcidas cuando piensan sobre el mismo problema, que cuando se decide que alguien repite hay que justificarlo muchísimo, porque sabemos, cuando digo sabemos, no es una opinión, tenemos datos de estudios que demuestran que cuando un alumno, dos alumnos de igual perfil, a uno se le hace repetir y a otro se le deja pasar, es la expresión, se le deja pasar, el que pasa lleva una trayectoria académica mucho mejor. O sea, eso está demostrado. Por tanto, y además no sería difícil entender por qué pasa eso, cuáles son los mecanismos que lo explican. Pero sabemos qué pasa. Por tanto, la enorme repercusión que tiene entender esto, entender que cuando estamos evaluando tenemos que tener en cuenta el mensaje que damos cuando le decimos a alguien que no aprende, ¿no? Esto que yo también repito seguramente muchas veces mucho más de lo que debiera, de que cuando alguien no aprende pasan dos cosas. No aprende el contenido o el aprendizaje concreto que queremos enseñarle, el aspecto del mundo que queremos que entienda, y aprende que no sabe aprender o que no puede aprender. Y este segundo aprendizaje es peligrosísimo. Cuando tú le dices a alguien que repite, estás dándole un mensaje de incompetencia enorme, de falta de confianza, y estás haciendo una atribución de que lo único que ha fallado es tiempo. Por tanto, te doy más tiempo. Cuando, si vuelves a hacer lo mismo en ese tiempo, nadie aprende. Porque no es un problema solo de tiempo, sino de enseñar de otra manera. Yo creo que todo este debate sobre lo que suponía o no el aprendizaje y por tanto la evaluación, ha sido una reflexión que ha estado presente y yo quiero pensar que por otra parte es la que se adelanta. Tuvimos la mala suerte de que la ley no estaba aprobada, yo confío, está tampoco muy claro, pero en fin, yo confío en que llegue a aprobarse, porque esto es lo que se dice en la ley, que la evaluación será así, que repetir será excepcional, que lo importante es ver cómo se le apoya. Esta idea yo creo que me parece fundamental. Yo creo que la pandemia, en este sentido, ha puesto también de manifiesto la importancia cuando nos hemos intentado explicar por qué la gente aprende o no aprende, ha puesto de manifiesto la importancia de los elementos emocionales. Yo he oído a muchos docentes hablar de, claro, es que la situación emocional en la que están no acompaña el aprendizaje, como si antes el aprendizaje no se produjera en situaciones emocionales. O sea, antes aprendíamos en las aulas y allí no había emociones, porque estábamos en las aulas. Ahora, ahí estaba la emoción y teníamos que tener en cuenta la emoción para entender el aprendizaje. Yo confío en que nos hayamos dado cuenta de que en cualquier actividad humana siempre hay emoción y las emociones en las aulas siempre han estado presentes, que ahora ya hemos tenido que atender a otras emociones menos habituales, no quiere decir que no sea la emoción, el contenido de la emoción ha podido cambiar, pero tomar conciencia de que la emoción es algo fundamental, yo creo que es algo que ahora se ha puesto de manifiesto. Por eso es tan importante que nos demos cuenta de lo que hacemos a través de las notas, de los títulos, de las repeticiones. O sea, esta idea de que hay gente que sale encogida de la escuela, convencida de que no puede aprender, de que es mal estudiante, ¿no? Esta dimensión horrible, acreditativa, yo creo que es muy importante que la hagamos y que nos demos cuenta de que ahora lo vemos claro, pero no lo podemos olvidar, porque el riesgo de que, bueno, no sé cómo lo hemos hecho todavía, yo no sé los porcentajes de las notas, ya me gustaría saber si alguien luego tiene los datos, cómo han sido las evaluaciones de verdad, qué ha pasado con las evaluaciones, pero si realmente hemos sido otra vez duros, implacables, hemos vuelto a depositar solo en el aprendiz la responsabilidad de aprender o no aprender, a pesar de que la pandemia ponía de manifiesto que no se puede juzgar como que es algo que solo dependía de ellos, pues no habremos aprendido nada. Y desde luego el que nuestro país siga teniendo el 17% de abandono
siempre hay cifras que se discuten, pero en torno a esta cifra de abandono escolar temprano, o sea, de gente que se pierde, que no sigue estudiando, no hablo ya de los que no titulan, sino del abandono temprano, es algo que habla de que no tenemos esa sensibilidad. No nos damos cuenta de lo que realmente supone no conseguir aprobar, titular, a pesar de todo lo que esto nos decía. Voy acabando. Creo que todas estas cosas han puesto también de manifiesto que había un colectivo, un tema de equidad, ¿no? Un tema de equidad que tiene que ver de manera global, como he dicho, con todos los alumnos y alumnas que perdemos por las razones anteriores, pero de manera específica con un porcentaje que no sé muy bien con qué datos, pero sé que es así. Se habla como de un 20%, ¿no? El dato de la gente que está desconectada. Bueno, aquí hay una mezcla de perfiles, pero en fin. Entonces, claro, cuando la gente habla de esto, dicen, es que no tenían un ordenador, no tenían una tablet, no tenían un artefacto, un dispositivo. Sin duda eso es fundamental. Yo creo que los escritos de Mariano Fernández Inguita sobre los 3 niveles de la brecha digital son fundamentales para entender, porque es que él lo había escrito 2000 veces y es que ahora es como si las vieras, las brechas. O sea, se han hecho realidad, ya no están ahí. Pero bien, la brecha de acceso del tener o no un dispositivo es fundamental, pero no sé si es la única, es la primera, sí, es imprescindible, pero no es suficiente. Yo creo que se ha visto clarísimamente lo que son los aspectos familiares. Es decir, tener una familia que empuja, que regula, que te hace estar delante del ordenador, que trabaja luego contigo, que sigue dándole valor a la educación. Eso es, como dice la IR, eso es capital cultural. No es solo capital económico, no es el problema socioeconómico. El indicador que predice ese indicador, el ISEC, es sociocultural y tiene que ver con esto. Por eso el ítem fundamental es el nivel de estudio de la madre, todavía de la madre, que se ocupa más de esto. El nivel de estudios, no de ocupación, nivel de estudios, porque tiene que ver con lo que ha pasado ahora, con alguien que es tan consciente de la importancia, que está ahí, está ordenando, está regulando, está apoyando, en la medida que puede. Y ahí está el problema, en la medida en la que puede. Ha habido familias que, a pesar de tener teóricamente un capital cultural alto, lo que no tienen es una empatía ni una habilidad interactiva con sus hijos. Pero ha habido otros que en este 20%, que lo que no tienen es ese capital cultural. Entonces, por eso yo creo que es muy importante algunas de las medidas que parece ser que se van a poner en marcha, que tienen que ver precisamente con eh, no solo dar tablets a la gente, sino que entren figuras, que son figuras más bien del trabajo social, no son docentes, figuras que acompañen a las familias. Yo hablaba el otro día con la ministra de esa idea de un programa que tiene que ver con que se acompañe a la familia, ese acompañamiento global que algunas ONGs y algunos colectivos están haciendo muy bien, que es una intervención psicosocial, una intervención que tiene que ver, porque es lo que se está haciendo ahora, acompañar a las familias, no solo a los alumnos, ¿no? Y a mí me parece que esta es una idea absolutamente esencial. No se trata solo de dar tablets, sino, es más, si hubiera que decir quién tiene que tener más presencial que otra, también es un debate, habría que decir que estos, porque la presencialidad asegura que alguien lo hace, aunque a veces el docente no lo hace bien. Pero a mí yo tengo mucha confianza, porque les he visto trabajar las figuras del ámbito de lo social, interviniendo de una manera global, comprendiendo esta complejidad, ¿no? Yo creo que los programas de las administraciones y de todos aquellos que de alguna manera podáis contribuir a ello, deberían ir por aquí. Bueno, acabo entonces con la idea que cierra, que tiene que ver con que yo creo que esta pandemia, en el fondo, ha podido ayudar a que las personas tomen conciencia de la importancia de la educación. Se ha debatido muchísimo si tenía importancia o no que hubieran perdido clase. Y aquí este es un debate muy interesante, porque ha habido momentos en que ha pensado que en realidad la escuela había perdido completamente su papel.
Había también un discurso ahí de, va, total, no aprenden nada, no aprenden nada, se aprende más fuera. Bueno, no lo sé, por lo menos el debate se ha abierto. Y aquí ha habido discursos muy sólidos sobre lo que supone perder esto. Porque en el fondo, ¿qué es lo que se pierde? Algo que también yo creo que la psicología de la instrucción ha dicho muchas veces, ¿no? Es la idea de que, ¿por qué la escuela es un derecho y a su vez es una obligación de ver? Porque creemos, o estamos equivocados, pues por lo que sabemos del desarrollo humano, que hay determinados niveles de desarrollo que los entornos de crianza más informales no garantizan. Para alcanzarlos hace falta una intervención intencional, eso que Ángel Ribet llamaba las funciones 4, algunas funciones humanas de las cuales solo se pueden llegar a desarrollar con una intervención intencional e instruccional. Y como esas funciones 4 son esenciales para el desarrollo y, por tanto, para poder estar en el mundo de una manera distinta, es decir, controlando tú tu vida, no siendo dominado por nadie, si no las aprendes, estás vendido. Si este razonamiento es cierto que lo que se pierde cuando no se va a la escuela es muy importante, pero eso ya lo sabíamos. Por eso la educación es un derecho. Es un derecho. Y por tanto, que se vuelva a recordar que lo es, y se abre de lo que dice el ministro francés o no, que se separe los temas asistenciales, la conciliación, por muy importante que sea, de lo que es la misión educativa, que se recuerde el ascensor social, que se recuerde el fracaso, que el fracaso escolar es fracaso social, es algo fundamental. Y yo creo que se ha visto el discurso y los debates actuales también han traído esto a la palestra, que yo creo que es algo valioso. Esto va a cambiar. O sea, estos son potencialidades. O sea, yo me atrevo a afirmar que desde el punto de vista de discurso académico, algunas líneas de innovación han quedado consolidadas porque se han visto. Y ya vamos a dejar de decir que todo es opinable. Aquí hay conocimiento experto. Y hay algunas cosas que aquí se han visto más claras. Ya está. Eso está por ahí. Pero bueno, eso es importante, pero lo importante sería que llegara a la práctica, que realmente nuestra manera de enseñar en los centros fuera diferente. Y para eso, yo creo que lo que hay que recordar es cómo cambiamos los humanos. Porque en educación, como en otras cosas, cuando la gente cree que íbamos a salir todos transformados, eso es una ingenuidad enorme. Los humanos, ¿cómo cambiamos? Los humanos no cambiamos porque nos convenzan. Los humanos cambiamos porque de hecho, es decir, en la experiencia, en la práctica, comprobamos algo. Lo que ha pasado, por ejemplo, con la enseñanza online. Hay gente que no quería entrar, no quería, nunca lo hubiera hecho. Ha tenido que hacerlo, por obligación. Y cuando lo ha tenido que hacer, ha dicho, anda. Entonces, ha sido por la acción, el cambio en la acción, el que ha llevado a que a lo mejor cambie la concepción. Y digo a lo mejor, porque no es suficiente con que se haya dado la acción, sino que tienes que tomar conciencia del cambio que se ha producido, hacer atribuciones, es decir, bueno, y este cambio, ¿no? Cuando digo tomar conciencia es valorarlo, ha sido bueno, ha sido malo, ver qué se ha producido y valorarlo. Luego atribuir, pero esto ¿por qué se ha debido? ¿A qué se ha debido? ¿Ha sido casual? Esto es bueno en esta circunstancia, pero en general no lo va a ser, porque todas las resistencias aparecen ahí. Por tanto, es la reflexión sobre la acción la que permite que en su caso digas, anda, pues yo no pensaba esto. Entonces, ¿por qué estaba yo equivocada? ¿Por qué lo que yo pensaba? Así en su caso puede cambiar una concepción. Y al final, la rutina te gana, no se hace sostenible, incluso si llegas a entenderlo, sino si ese nuevo hábito no se consolida, se protocoliza y llega a ser la nueva rutina, llega a ser la segunda piel. Tiene que convertirse en la segunda piel. Y ahí, y esta es la última idea de verdad, ahí la responsabilidad está en quienes organizan las prácticas. Desde luego en las administraciones, en los directores, las directoras, es decir, quien toma decisiones en las congregaciones que tienen gente que decide por aquí vamos a ir, ahí. Porque hay que aprovechar y decir, vamos a ir por aquí. Ahora que hay una mayor sensibilidad, hay que decir, vamos a ir por aquí.
y hacerlo. Porque si no, toda esta posible energía, o sea, la energía que tenemos ahora es, los tenemos un poco más a favor. Tenemos un poquito más de sensibilidad, un poquito más de comprensión. Tenemos que hacer muchísima reflexión con los alumnos y con los profesores. Con los profesores para esto y con los alumnos hay que hacer actividades de reflexión, porque los alumnos tienen que pensar qué han aprendido y cómo lo han aprendido. Al final, la competencia esencial es aprender a aprender. Y aprender a aprender es entender qué es aprender y saber cómo aprendo yo. Eso que algunos llaman de identidad aprendiz. Yo como aprendiz, por favor, esto ha sido un laboratorio. O sea, la gente decía, queremos enseñanza auténtica, pues toma enseñanza auténtica, toma situaciones auténticas. Lo que los alumnos, lo que han hecho en sus casas, pues por favor, ¿cómo vamos a desperdiciar eso? Pero es que si no les hacemos, hay niños, niñas, adolescentes que han pensado mucho ya, que se han dado cuenta de que han aprendido cosas, pero es responsabilidad nuestra hacerles pensar, preguntarles, ¿qué has aprendido? ¿Te ha gustado cómo has aprendido? Pero esto es aprender. Pero esto es que, pero entonces aprender no solamente es estudiar, se entiende, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero eso exige reflexión sobre el aprendizaje. Tú creías que no podías, has podido. ¿Qué es lo que mejor se te ha dado? Anda, pues entonces has podido cantar, bailar, tocar instrumentos, hacer teatros. eh, o sea que sí podías. Esta es la reflexión del alumnado. Y la de los profes es que si algo de esto tuviera alguna importancia, hay que pensar sobre ello, si es verdad que estas líneas van por aquí y por tanto poner prácticas que sean coherentes con esto y aprovechar esta oportunidad, que es una oportunidad de verdad. Volver al curso, ver dónde están, darse cuenta de que hay que empezar por donde están, que toda la vida, lo hemos dicho, los conocimientos previos, pero ahora de verdad tutelar, individualizar, acompañar, en fin, las cosas que hemos ido viendo. Si no las hacemos, pues el cambio habrá sido una oportunidad perdida. Siempre habremos aprendido algo. Y bueno, pues esto era un poco lo que yo quería compartir. Bueno, pues Elena, me ha encantado porque has hecho un discurso de las oportunidades, ¿no? Y los fallos, las actuaciones pedagógicas, ¿no? Que hemos estado haciendo los docentes, pues en este tiempo de pandemia, pues son oportunidades para mejorar. Me encanta que hayas enfatizado la idea de no olvidarnos nunca a la hora de trabajar con nuestras alumnas y nuestros alumnos de lo esencial, de lo básico e imprescindible. Esa competencia social, la ética y social que tenemos que trabajar con todo nuestro alumnado, esa competencia que tiene que estar ligada a metodologías activas, ¿no? El trabajar por ámbito, en hacer metodologías de indagación. Has hablado que ha sido una oportunidad para que por fin demos una atención individualizada a nuestro alumnado, hemos atendido a la diversidad, hemos sacado cosas maravillosas a nuestros niños y niñas porque hemos descubierto en este tiempo de pandemia que pueden aprender cosas nuevas, que las personas no somos, la importancia de la tutela, este debate de la evaluación, que los docentes evaluar, calificar, diferenciar la evaluación de la acreditación, ¿no? No olvidarnos siempre que el referente de la evaluación, ahora que todos nuestros compañeros y nuestras compañeras van a empezar en breve a evaluar, debe ser lo básico e imprescindible, ¿no? Que han sido siempre todas las normativas que ha ido diciendo nuestra ministra de Educación, ¿no? Ha vuelto a recordar la falta de sentido que tiene la repetición. Bueno, ya sabemos que hace muchos años, ¿no? Nos están diciendo que no es una cosa que se puede opinar, que es una cosa evidente, ¿no? Que están los estudios que nos lo dicen. Me ha gustado muchísimo esa figura que has hablado, de una figura de intervención psicosocial para trabajar con aquellas familias que tienen más dificultades en la brecha de acceso, esta que nos hablaba Inguita. Para mí es una figura que ahora ha dejado evidencia que es clara, pero que si la incorporamos en el futuro va a ayudar a muchísimos niños y niñas a alcanzar una igualdad de oportunidades, ¿no? Y bueno, y sobre todo que esto sea, que el cambio se haga y que actuemos. Yo
Me ha encantado tu mensaje, Elena, y seguro que muchas compañeras y compañeros te quieren hacer alguna preguntita. Así que abrimos el foro de diálogo, si te parece. ¿Alguien quiere Claro, preguntar? claro, sí, sí. No sé si se ha lanzado algún mensaje en el chat, no lo veo. Leandro. Están habilitados los micrófonos, María. Pero bueno, rompo Sí. el hielo, si querés pregunto. Venga. Elena, buenas tardes. Bueno, un saludo desde Argentina. La verdad, un placer poder escucharte y sobre todo hacernos pensar un poco en esto que estamos viviendo, pero que no nos podemos quedar en el diagnóstico, ¿no? Ese momento de tomar esta situación de la cual estamos atravesando como una oportunidad, como dice María recién, una oportunidad de también nosotros como docentes aprender a trabajar en un contexto inédito, en un contexto en el cual realmente pone en tensión nuestras propias competencias como docentes, ¿no? Entonces, tu mirada, una mirada aguda sobre la situación, me permite hacerte una pregunta, quizás tenemos muchas similitudes, ¿no? En lo que se está trabajando a nivel Argentina, a nivel España y otros países de Latinoamérica. ¿Cómo ves la situación del profesorado? Digamos, ¿en qué situación podríamos encontrarlo hoy? Tenemos infinidad de oportunidades, de conocer experiencias, han hecho esfuerzos tremendos por poder partir desde la base, ¿no? Porque no ha venido nada estipulado qué es lo que hay que hacer. Ha sido al revés, ¿no? Desde la base hacia arriba. Entonces, ¿cuál sería tu mirada respecto al profesorado? Bueno, es una pregunta muy complicada y no tengo yo demasiada información para contestar, pero hasta donde yo lo veo, yo creo que los docentes, bueno, como siempre, se han dejado lo mejor de ellos en esta tarea. Yo creo que todos y todas se lo han tomado con una enorme responsabilidad. Se ha hablado mucho de los sanitarios y yo entiendo que es que no quiero poner un parangón, ¿no? Pero yo creo que los docentes se han visto con una tarea complejísima, no sé cuánto de apoyados. No, por eso digo que no te puedo contestar, porque hay muchas encuestas ahora, quizá dentro de un tiempo tengamos datos, sobre si se han sentido o no acompañados. Pero volviendo un poco a mi preocupación, que es lo único que puedo aportar, yo creo que no han tenido tiempo de reflexionar. O sea, que han estado en la acción, sacando para adelante, bastante han tenido con sacar para adelante esta. Pero tienen intuiciones, o sea, hay cosas que uno no deja de ver, ¿no? En ese sentido lo que dice son de la reflexión en la acción, que es una reflexión menos potente que cuando estás fuera de la acción, pero cuando algo es tan evidente, incluso en la acción te das cuenta. Pero ahora haría falta reflexión sobre la acción. Entonces, van a dejar quienes tendrían que dejar horario a los docentes para poner tareas para que piensen. Yo me temo que no. Yo me quedo que una vez más la urgencia de si hacemos los turnos, los llevamos, tenemos que abrir los espacios, vamos a llevárnoslos ahora, vamos a abrir el gimnasio, no, pero se va a comer la energía y no va a haber alguien que planifique. No, yo voy a hacer sesiones, momentos, actividades que obliguen, que la obligación, yo la agradezco. Cuando alguien me obliga a algo bueno, se lo agradezco. Luego quiero que me vaya dejando a mí ya decidir si sigo o no. Pero al principio se lo agradezco. Es decir, que me obligue a pensar como a los alumnos, tareas, actividades. Y yo me temo que una vez más se va a meter a los docentes en una actividad frenética. Y el problema es que, ¿cómo solucionamos el curso 2021? O 19, cada uno en ese hemisferio según lo vea. Es urgente, pero no es lo más importante. Porque a la larga vamos a volver a una enseñanza presencial. Entonces, lo importante es no ahora a ver cómo hacemos para que los turnos y los comedores, eso hay que hacerlo, pero que lo hagan unos y esos mismos u otros tengan la cabeza lúcida para pensar sobre algo más importante,
que es cómo organizan, reflexión, para aprovechar una cosa que yo confío en que no se vuelva a dar en la vida, que es una oportunidad enorme para entender cosas con datos experienciales. Entonces yo veo que le viene al profesorado pues una nueva tarea en la que a lo mejor produce una cierta frustración. Una compañera ha hecho una pregunta en el chat. Pues casi puede ser esta oportunidad para sacar a flote también la necesidad de construir comunidad educativa. No, me he cambiado. María, ¿cuál es la que quieres que conteste? Porque hay varias. Mira, Que puede ser que después de esta situación las familias que han tenido que ejercer el rol de docente y la sociedad hayan visibilizado la necesidad, la importancia y la responsabilidad de los profesionales docentes y haya un mayor reconocimiento social de su labor. Sigue la pregunta. ¿Puede ser esta una oportunidad para sacar a flote también la necesidad de construir comunidad educativa donde las familias tengan más presencia y comunicación? Desde luego que es una oportunidad. Es una oportunidad que no deberíamos desperdiciar. ¿Valorar lo que hacen los docentes? Sí, sí, sin duda. Y ojalá pase. O sea, vuelvo a hacer la analogía con los sanitarios. Pero también hay que reconocer que ha habido algunos padres, algunas madres, que han visto el tipo de tareas que mandan a sus hijos y han visto lo malas que son. Es decir, que también las debilidades de la escuela se han hecho más evidentes. Ha habido gente que ha dicho, ¿pero qué les mandan? ¿Pero qué les piden? Pero eso también es una oportunidad, ¿eh, Amanda? Es Amanda quien le pregunta. Yo creo que eso también es una oportunidad. O sea, no lo veamos como, fustigarnos, pero hay que pensar. O sea, de pronto se ha visto. Cuando se ve todo. Entonces yo veo a padres y familias que dicen, pero por favor, ¿qué es lo que les mandan? ¿Qué les dicen? ¿Qué es lo que han hecho? Venga a mandarles cosas. Entonces, incluso con la buena intención, a veces la escuela, la parte menos bonita de la escuela también se ha visto. bueno, pues ya llevamos una horita, Elena. Yo, si ninguna compañero o compañero quiere decir nada, darte las gracias, Elena, porque Hay una sé... persona, ¿Sí? Ezequiel, le veo yo desde aquí, Ezequiel, Ezequiel, Buenas ¿no? tardes, habla. María. Ezequiel. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes a todos. Bueno, por ahí quería ver esta cuestión que hiciste mucho hincapié de ver lo mínimo y lo imprescindible en cuanto a la tarea que vamos desarrollando, porque me parece de que por ahí en el afán de querer cumplir con todas las disposiciones que por ahí se emiten de las políticas educativas, tenemos la presión de siempre querer hacer todo y siempre hemos estado dentro de un sistema que es muy verticalista y estamos acostumbrados a eso, ¿no? De querer dar cumplimiento a todo. Y en este momento me parece de que hay que por ahí frenarse un poquitito y realmente ver esta manera de enseñar de manera ajustada, todo lo que vos ibas planteando, de ver las competencias metodológicas a las que nos tenemos que ir adecuando y por ahí, sobre todo, frenar las ansiedades. Entonces, por ahí lo que quería ver era qué nos podrías decir vos respecto a cómo bajar como docentes esas ansiedades y no querer cumplir con todo y realmente Sí. tratar de ajustar teniendo en cuenta de que nuestros niños no todos tienen las mismas posibilidades y condiciones para acceder a todo esto que implica la no presencialidad. Bueno, yo no te sé contestar tampoco. Según me voy haciendo más mayor, cada vez soy más consciente de que sé contestar muy pocas cosas. Esta tampoco la sé contestar bien, pero o sea, yo creo mucho en el trabajo entre docentes. O sea, yo creo que siempre es importante trabajar juntos, ahora, compartir no solo
lo que finalmente decidamos, sino la conciencia de la complejidad de la pregunta, esa ansiedad que nos da tener que tomar estas decisiones, es fundamental. Entonces yo creo que hay que hacerlo en equipo. Porque mi experiencia, y esto es experiencia, es que cuando varias maestras, digo maestras porque suelen ser más mujeres, en los primeros cursos de la primaria, ¿no? Se preguntan, ¿qué es lo que no pueden haber dejado de aprender en los 2 años que los he tenido? Saben contestar. Luego pueden aprender muchas más cosas, pero saben contestar. Es decir, que lo que hay que hacer es luego saber que eso es lo que hay que estar peleando todo el tiempo. Porque cuando contestan a eso, no quiere decir, tienen que haber aprendido a leer y a escribir, no. Tienen que haber aprendido a sentirse seguros, a organizar su trabajo. O sea, lo que son los pilares del aprendizaje. Y sí sabemos contestar a eso. Hay una idea, como sabemos contestar de los hijos, como cuando miramos a quien no lo ha hecho y vemos lo que le falta. ¿Por qué se ha estrellado esta chavalilla? ¿Por qué se ha estrellado? ¿Qué es lo que no tiene? Lo sabemos contestar. Pero eso hay que ponerlo negro sobre blanco. Decía, acordar qué es esto. Entonces es esto. Y si es esto, ¿qué significa para cómo enseño yo? Hay que dedicar tiempo a hablar de esto. Y además cuando lo compartes, te pones de acuerdo con otros, yo creo que hay una parte de esa ansiedad que tú comentas, Ezequiel, que, bueno, que como todo lo que se comparte se relaja, porque se ve que no es una responsabilidad solo mía, estoy jugándome yo la vida de mis estudiantes, ¿no? Es un poco más relaja. No es que Muy no sea bien, importante. Elena. Pues nada, ya cerramos porque ya son las 7 y no te queremos robar más tiempo porque, como te decía anteriormente, soy consciente de la tarea y de todas tus obligaciones y todos los compromisos que tienes por la educación aquí en España, por la que te estamos muy agradecidos, Elena, muy agradecido porque de manera altruista y voluntaria hayas querido compartir este ratito con todas nosotros y nosotros que, como tú bien dices, pues juntas y juntos sumamos y es lo que queremos. Así Muy bien, que, pues Elena, encantada. sí, Os seguiremos seguiré, en contacto. os seguiré en todos los demás diálogos. Muchas gracias. El próximo día vamos a hacer Adiós, el día gentes. 10 de junio otro. Venga, Hasta pues luego. muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Hasta el próximo diálogo. Gracias. Hasta luego.